Nunca fui de acreditar mucho en historias de terror, pero después de lo que me pasó en mi antiguo departamento, mi visión sobre el mundo cambió por completo. Esto ocurrió hace algunos años, cuando me mudé a un edificio viejo en el centro de la ciudad. Estaba en el segundo semestre de la universidad y conseguí este lugar por un precio casi demasiado bueno para ser verdad. Pequeño, algo estrecho, pero la ubicación lo compensaba. El edificio tenía ese encanto decadente de las construcciones del siglo pasado, con escaleras crujientes y paredes descascaradas. Al principio, los ruidos de la madera vieja me incomodaban un poco, pero pronto me acostumbré. Siempre pensé que eran solo ecos de la estructura moviéndose con el tiempo. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse extrañas cuando me di cuenta de que los ruidos no eran solo ruidos. Siempre sucedía por la noche. Un crujido distante, seguido de algo que sonaba como pasos amortiguados. A veces, escuchaba mi nombre susurrado desde algún lugar que no podía identificar. Llegué a pensar que era cosa de mi cabeza, el cansancio acumulado por las noches mal dormidas y los exámenes que se acercaban. Pero luego, un vecino del piso de arriba desapareció. De la nada. Un día estaba allí, y al siguiente, desapareció. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Las personas se mudan todo el tiempo. Pero cuando otro inquilino desapareció al mes siguiente, empecé a preguntarme si había algo raro en ese edificio. Mi curiosidad creció y comencé a prestar más atención al lugar y a los vecinos. No es que hubiera muchos, la mayoría de las puertas siempre parecían cerradas y rara vez veía a alguien en los pasillos. Le pregunté al administrador sobre los inquilinos que habían desaparecido, pero solo se encogió de hombros y dijo que las personas venían y se iban todo el tiempo. Pero yo sabía que eso no era normal. Algo estaba mal. Con el tiempo, me di cuenta de que la atmósfera del edificio se sentía cargada. Los pasillos olían a humedad, como si algo estuviera pudriéndose en las paredes. Y luego vino la noche en que desperté con un ruido dentro de mi propio departamento. Era como si alguien estuviera revolviendo mis cosas. Mi corazón se aceleró y contuve la respiración, escuchando atentamente. El sonido venía del armario empotrado en la esquina de la habitación, un crujido lento, como si la puerta estuviera siendo forzada a abrirse. Tomé el celular, encendí la linterna y, dudando, me acerqué. Cuando lo abrí, solo encontré mi ropa y algunas cajas apiladas. Pero el aire estaba extraño, denso, con un olor metálico casi imperceptible. Como si algo hubiera salido de allí justo antes de que yo lo abriera. Me convencí de que era paranoia y volví a la cama. Pero esa noche, dormí con la luz encendida, incapaz de deshacerme de la sensación de que no estaba solo. Al día siguiente, decidí explorar un poco más el edificio. Ya había notado que había una bodega en la planta baja, una especie de depósito antiguo que casi nunca se usaba. El candado de la puerta siempre parecía demasiado oxidado para ser movido, pero ese día estaba abierto. Empujé la puerta y sentí el olor a polvo y humedad invadir mis narices. Las paredes estaban cubiertas de marcas oscuras, como si algo hubiera sido arrastrado repetidamente por el suelo de cemento. Iluminé todo con la linterna del celular hasta encontrar una fila de armarios metálicos, antiguos, oxidados. Eran del tipo que los estudiantes usaban para guardar sus materiales, pero estaban cubiertos de polvo y parecían no haberse abierto en años. Fue cuando mis ojos se posaron en uno de ellos. En medio de tantos armarios desgastados, había uno que parecía en mejor estado, y lo que me hizo congelarme fue lo que estaba escrito en la puerta, mi nombre. Me quedé quieto, sintiendo como mi cuerpo se enfriaba. Nunca había usado ese armario antes. Ni siquiera sabía que existía. Me acerqué lentamente, el metal frío debajo de mis dedos temblando levemente mientras tiraba de la puertita. La bisagra gimió por la oxidación y un olor a papel viejo escapó de adentro. Dentro, solo había una cosa, una foto amarillenta. La tomé con cuidado y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era un retrato de un joven, probablemente un antiguo residente, parado frente a la puerta de un apartamento idéntico al mío. Pero el detalle que me hizo perder el aliento fue su rostro. Era idéntico al mío. No parecido. Idéntico. Cada detalle.
La misma línea de la mandíbula, el mismo cabello desordenado, incluso la cicatriz discreta en la esquina de la ceja. Era como si estuviera mirando una versión mía de décadas atrás. Era como si alguien estuviera observándome en ese momento. El silencio dentro de la bodega era tan denso que parecía tener peso. Mis dedos apretaron la foto con fuerza mientras mi mente intentaba encontrar alguna explicación lógica. Tal vez un pariente lejano. ¿Alguna coincidencia extraña? Pero cuanto más miraba ese rostro, más certeza tenía, no era una coincidencia. La foto parecía antigua, pero la mirada era la misma que veía en el espejo todas las mañanas. Me di la vuelta rápidamente, sintiendo un instinto irracional de salir de allí antes de que algo sucediera. Pero antes de dar un paso, escuché un sonido bajo y arrastrado que venía de detrás de los armarios. Un ruido húmedo, casi como una respiración. Mis músculos se congelaron. El aire se volvió denso de repente, como si la sala se estuviera reduciendo. Mi cerebro gritaba que corriera, pero mis pies parecían pegados al suelo. Fue cuando la luz de mi celular parpadeó por un segundo, proyectando sombras distorsionadas en las paredes manchadas de la bodega. Algo se movió en mi visión periférica. Algo alto. No era un ratón, ni un reflejo. Era una silueta. Inmóvil. Observando. Tuve que reunir toda mi fuerza para sacar mi cuerpo del estado de parálisis y correr fuera de allí. Subí las escaleras tropezando, sintiendo la garganta seca y el corazón acelerado. Cuando llegué a mi apartamento, cerré la puerta con todas las cerraduras e intenté convencerme de que todo eso había sido una alucinación. Pero entonces miré mi mesa y la foto seguía en mi mano. Y en la esquina inferior, escrita con una caligrafía temblorosa, había un nombre: Santiago. Esa noche, dormir era imposible. Me revolvía en la cama, sosteniendo el celular como si eso pudiera protegerme de algo. Cada pequeño ruido en el departamento me hacía contener la respiración. El crujido de la madera, el viento golpeando contra la ventana, incluso el zumbido bajo de la nevera parecía más fuerte de lo que debería. Pero cerca de las 3 de la mañana, algo sucedió. Estaba con los ojos cerrados, tratando de forzar a mi cuerpo a relajarse, cuando escuché. No era un ruido cualquiera. Era un rasguño proveniente del interior de mi armario. Bajo, insistente, como si algo estuviera probando el espacio entre la puerta y la pared. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me iba a sofocar. Quería ignorarlo, fingir que no lo escuchaba. Pero luego vino un sonido diferente. Una voz. Fue bajo, casi un susurro, pero entendí claramente. Era mi nombre. Llamado en un tono áspero y lento, como si la boca que lo pronunciaba estuviera seca, gastada. Mis ojos se abrieron de par en par y me acurruqué contra la pared. La puerta del armario no estaba abierta, pero lo sentía. Sabía. Algo estaba ahí dentro. Y estaba esperando. De repente, mi lámpara parpadeó, lanzando sombras extrañas por la habitación. El silencio que vino después fue aún peor. Ninguna voz, ningún rasguño. Solo un vacío asfixiante. Sabía que no podía quedarme allí. Sin pensarlo mucho, tomé mi mochila, metí algunas ropas y salí del apartamento apresuradamente, sin mirar atrás. Bajé las escaleras del edificio prácticamente corriendo, sin importarme el ruido de mis pasos resonando por los pasillos vacíos. Cuando llegué al vestíbulo, me di cuenta de que algo estaba diferente. Las luces parpadeaban como velas a punto de apagarse y un olor extraño impregnaba el aire, algo que solo podría describir como humedad antigua mezclada con hierro. Fui hasta la portería, esperando encontrar al administrador o a alguien más, pero no había nadie. El lugar estaba completamente vacío. Me acerqué al mostrador y golpeé el timbre que estaba allí, pero el sonido resonó en el espacio como si estuviera golpeando algo hueco. Fue entonces cuando noté un viejo libro de registros abierto, con páginas amarillentas por el tiempo. Mi mirada bajó por las columnas de nombres y fechas, y mi sangre se heló. Allí, listados como antiguos residentes, estaban varios nombres tachados. Pero lo que me hizo estremecer fue que, entre ellos, el último nombre tachado era el mío.
Mi vista se nubló por un momento, como si mi mente estuviera rechazando lo que veía. Me aparté del mostrador y salí por la puerta principal sin pensarlo 2 veces. Cuando mis pies tocaron la acera, sentí como si hubiera cruzado una barrera invisible. El aire parecía más ligero, más real. Me volví para mirar el edificio una vez más, y lo que vi me dejó sin aliento. Las ventanas estaban todas oscuras, opacas, como si nadie hubiera vivido allí jamás. No había carteles de se alquila ni ninguna señal de actividad humana. Incluso el nombre del edificio parecía diferente, como si hubiera sido borrado por el tiempo. Saqué mi celular e intenté buscar la dirección, pero no aparecía nada. Era como si ese lugar nunca hubiera existido. Nunca volví. Nunca volví a hablar de esto con nadie. Pero hasta hoy, a veces me despierto en medio de la noche con la sensación de que alguien me está llamando. Y lo peor de todo, es que la voz siempre suena exactamente igual a la mía. Trabajé como vigilante en el Museo Histórico de mi ciudad durante casi 2 años. Siempre fui escéptico acerca de los rumores que rodeaban el lugar. Cosas que se mueven solas, susurros en la madrugada, sombras que no pertenecen a nadie, historias típicas para asustar a los novatos. El edificio era antiguo, con una arquitectura imponente, lleno de piezas valiosas y salas que parecían congeladas en el tiempo. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Caminaba por los pasillos vacíos, revisaba las puertas y ventanas, chequeaba las cámaras y, de vez en cuando, tomaba un café amargo en la sala de empleados para espantar el sueño. Era un trabajo monótono, pero bien remunerado. Esa noche en particular, todo parecía normal. Hice mi primera ronda alrededor de la medianoche, pasando por los salones y revisando las vitrinas. Había una exposición temporal de arte sacro, con estatuas de madera y lienzos desgastados por el tiempo. Uno de los elementos más destacados era una escultura de un ángel barroco, de casi 2 metros, con las alas extendidas y una expresión serena. Pasé por él como de costumbre y continué mi recorrido. Pero en la segunda ronda, sentí un escalofrío extraño al entrar en la sala de exposiciones. Algo parecía diferente. Mi mirada recorrió el ambiente hasta que me di cuenta, el ángel ya no estaba en la misma posición. Había girado levemente hacia la derecha. Me quedé parado, tratando de racionalizar lo que veía. Tal vez alguien había movido la pieza antes de mi turno y yo solo lo notaba ahora. Pero eso no tenía sentido. La escultura era grande, pesada, y nadie más que yo tenía acceso a esa ala durante la madrugada. El museo estaba tan silencioso como un cementerio, y cualquier ruido de algo siendo arrastrado habría resonado en los pasillos. Me acerqué y toqué la base de madera. Estaba firme, sin rasguños en el suelo que indicaran movimiento. Di una vuelta por la sala, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Acaso algún temblor había causado eso? Pero lo habría sentido, y nada más parecía estar fuera de lugar. Todo estaba normal, excepto por el ángel, que ahora parecía mirarme de una manera diferente, casi desafiante. Decidí revisar las cámaras de seguridad para aclarar la duda de una vez por todas. Regresé a mi sala, me senté en la silla giratoria y comencé a revisar las grabaciones. El tiempo pasaba lento, la pantalla dividida en varias ventanas de monitoreo, y ya comenzaba a convencerme de que mi mente me estaba jugando trucos. Pero entonces, lo vi. El ángel, inmóvil al principio, de repente giró unos centímetros hacia la derecha. No fue un temblor, no fue un juego de luces. Se movió, lenta y deliberadamente, como si alguien invisible lo hubiera empujado. Mi pecho se apretó. Miré de nuevo, tratando de encontrar cualquier sombra, cualquier silueta que pudiera indicar un intruso. Nada. La sala estaba completamente vacía. Mi primer instinto fue salir de allí, pero mi curiosidad venció al miedo. Volví a la sala de exposiciones, caminando despacio, sintiendo el peso del silencio a mi alrededor. El museo siempre había sido tranquilo, pero esa noche, el aire parecía cargado, casi denso. Me acerqué a la escultura y la miré de cerca. Los ojos esculpidos tenían un brillo extraño bajo la luz tenue de la sala.
¿Me estaba dejando llevar por tonterías? Tal vez el video tenía algún error de grabación. Tal vez estaba cansado y lo estaba interpretando todo mal. Pero, en el fondo, sabía que no. Algo en esa sala estaba diferente, como si no estuviera solo. Decidí consultar los registros del museo. Quería saber si algo parecido había ocurrido antes. Abrí el archivo digital en la computadora de seguridad y comencé a revisar los informes de los antiguos vigilantes. Al principio, nada fuera de lo común, anotaciones sobre puertas sin cerrar, luces que parpadeaban, alarmas falsas. Pero entonces, encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Varios informes describían exactamente lo que yo había visto. Objetos que cambiaban de posición sin explicación. Sonidos provenientes de salas vacías. Un patrón repetitivo de empleados que pedían su renuncia sin completar un año de trabajo. Cuanto más leía, más pesada se volvía mi respiración. No era el primero en ver eso. Pasé los ojos por los informes, notando un detalle que me dejó aún más inquieto. La mayoría de los vigilantes que habían reportado esos eventos simplemente desaparecieron de los registros. Algunos renunciaron abruptamente, otros ni siquiera llegaron a formalizar su salida. Era como si hubieran desaparecido de un día para otro. Un nombre, en particular, se repetía varias veces: Eduardo M. Parecía haber sido el último en reportar algo sobre la escultura antes de desaparecer por completo. No había ninguna carta de renuncia adjunta, ni contacto posterior. Solo una nota final en su archivo: dejó el turno antes del amanecer. Nunca más regresó. La silla en la que estaba crujió levemente bajo mi peso, y un sudor frío comenzó a recorrer mi frente. Fue entonces cuando lo escuché. Un arrastre seco, bajo, proveniente de la sala de exposiciones. Cada músculo tenso, mientras el sonido se repetía. Parecía madera siendo raspada contra el suelo. Me levanté despacio, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación, pero cada paso que daba hacia la sala me hacía darme cuenta de que eso era real. Muy real. El pasillo estaba oscuro, y mi radio de comunicación zumbó de repente, emitiendo un ruido estático que me hizo estremecer. Cuando finalmente doblé la esquina y miré hacia dentro de la sala, sentí que mi estómago se hundía. La escultura del ángel ahora estaba completamente volteada hacia la entrada. Hacia mí. Quería correr, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. El ángel no debería estar allí, no de esa manera. Su rostro esculpido parecía diferente ahora, como si hubiera adquirido una expresión más viva. Los ojos, que antes eran solo surcos en la madera, parecían brillar en la penumbra de la sala. Me acerqué, vacilante, mientras mi respiración se volvía irregular. Algo dentro de mí gritaba para que diera media vuelta y me fuera de allí, pero la misma curiosidad que me hizo revisar las cámaras ahora me impulsaba a seguir adelante. Toqué la base de la escultura con la punta de los dedos, intentando encontrar algún indicio de que alguien pudiera haberla movido. Fue en ese momento cuando lo sentí. La madera estaba caliente. Retrocedí instintivamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Cómo era eso posible? La madera no se calienta sola. Fue un susurro. Bajo, casi imperceptible, como si viniera del interior de la escultura misma. Di un paso más atrás y, en ese momento, todas las luces de la sala parpadearon al mismo tiempo, sumiendo el ambiente en sombras oscilantes. La puerta detrás de mí se cerró con un estruendo, y mi radio, que hasta entonces solo emitía estática, dejó escapar una voz distorsionada. No pude entender las palabras, pero sentí en la piel el significado: no debía estar allí. Me giré rápidamente hacia la puerta, intentando abrirla, pero el picaporte estaba firme, como si algo lo estuviera sosteniendo del otro lado. Descompasada. Forcé a mi cuerpo a calmarse, tratando de pensar racionalmente. Tal vez era un problema eléctrico, tal vez la puerta estaba atascada. Pero entonces sentí algo moverse detrás de mí. Un desplazamiento de aire, una presencia, como si alguien se hubiera acercado en absoluto silencio. Cerré los ojos por un segundo, el corazón latiendo en mis oídos. Cuando finalmente reuní coraje para mirar por encima del hombro, la visión me dejó sin aliento. El ángel ya no estaba en la base.
Estaba en el centro de la sala. Más cerca. Mucho más cerca. Mis rodillas se debilitaron y mi cuerpo entero se vio invadido por una ola de pavor. No había explicación para eso. Lo vi con mis propios ojos, se había movido solo. Cada instinto en mí gritaba que debía correr, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. El silencio a mi alrededor era aplastante, como si el propio museo estuviera conteniendo la respiración junto a mí. Fue entonces cuando algo rompió esa quietud. Un nuevo susurro, proveniente de la dirección del ángel. Esta vez, logré entender. Sal. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo, pero mi cuerpo finalmente reaccionó. Avancé contra la puerta, golpeándola con todas mis fuerzas, tratando de ignorar el sonido de la madera crujir detrás de mí, como si algo se estuviera moviendo nuevamente. Con un último golpe desesperado, la puerta finalmente se abrió, y casi me lancé fuera de la sala, tropezando y cayendo de rodillas sobre el suelo helado del pasillo. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, mientras el eco de mis propios pasos se mezclaba con el estruendoso sonido de mi corazón latiendo en mis oídos. Miré hacia atrás, esperando ver la escultura en el mismo lugar, pero la sala estaba vacía. El ángel ya no estaba allí. Tragando saliva, mis ojos recorrieron el espacio en busca de alguna pista, alguna explicación, pero solo encontré la oscuridad del museo y un silencio cargado con algo que no debería estar allí. Necesitaba salir de allí. Me levanté con dificultad, mis piernas aún temblando, y comencé a correr por el pasillo, ignorando el sonido distante del radio aún haciendo estática en mi cinturón. Pasé por la recepción, desbloqueé la puerta principal con dedos temblorosos y prácticamente me lancé afuera, inhalando el aire frío de la madrugada como si hubiera estado bajo el agua durante demasiado tiempo. Me alejé del edificio, como si me estuvieran observando. Saqué mi celular e intenté llamar al supervisor, pero mis manos temblaban tanto que me costó digitar el número. Antes de que pudiera presionar llamar, sentí algo que hizo que mi sangre se congelara. Una sombra se proyectaba en el vidrio de la puerta del museo detrás de mí. Alta. Con alas extendidas. El reflejo en el vidrio mostraba la imponente silueta del ángel, parado al otro lado de la puerta, pero no podía reunir coraje para girarme. Mis manos sudaban tanto que el celular casi resbalaba de mis dedos. El aire a mi alrededor parecía denso, como si el propio mundo estuviera conteniendo la respiración junto a mí. Entonces, la figura movió la cabeza. No un movimiento brusco, sino lento, calculado, como si estuviera consciente de mi presencia. El radio en mi cinturón emitió un sonido estático nuevamente, y una sola palabra salió de él, arrastrada, distorsionada. Quédate. Era suficiente. Giré sobre mis talones y corrí calle abajo, sin mirar atrás, sin pensar, sin respirar bien. Solo corría, mi único instinto era poner la mayor distancia posible entre yo y ese museo. No recuerdo exactamente cómo llegué a casa. Me cerré en mi cuarto y me quedé sentado en la cama, jadeando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pasé el resto de la noche despierto, mirando la puerta de mi cuarto como si en cualquier momento se abriera sola. Al día siguiente, envié un mensaje a mi supervisor diciéndole que no volvería. No di explicaciones. Solo apagué el celular e intenté seguir con mi vida. Pero nunca logré deshacerme de la sensación de que eso no había terminado. Porque, de vez en cuando, en noches silenciosas como esa, siento algo detrás de mí. Una presencia quieta en la oscuridad, inmóvil, esperando. Y cuando miro el reflejo en mi ventana, juro que veo sombras de alas extendidas. Siempre fui el último en salir de la oficina. Trabajaba como analista financiero en una consultora, y mi rutina era un ciclo interminable de informes, gráficos y hojas de cálculo que parecían multiplicarse después de las 6 de la tarde. El edificio donde trabajaba estaba en el centro de la ciudad, uno de esos edificios antiguos renovados para parecer moderno. El estacionamiento estaba en el sótano, mal iluminado, con esas lámparas fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando, creando sombras extrañas. Siempre me pareció un ambiente un tanto siniestro, pero nunca le presté mucha atención. Hasta que comencé a notar a ese hombre.
Siempre en el mismo lugar, apoyado contra la pared opuesta a mi coche, los brazos cruzados, el rostro inmóvil. Nunca interactuaba con nadie, nunca se movía. Solo se quedaba ahí, mirando directamente hacia mi coche. Al principio, pensé que sería un empleado del edificio, tal vez un guardia de seguridad o un conserje esperando que alguien lo recogiera. Pero con el tiempo, empecé a notar algo raro, siempre estaba ahí cuando yo salía. No importaba si salía a las 9, a las 10 o incluso después de la medianoche. Siempre en la misma posición, como una estatua. Nunca fumaba, nunca miraba el celular, ni siquiera desviaba la mirada. Solo se quedaba ahí, observando. Eso comenzó a incomodarme, pero trataba de ignorarlo. Hasta que, esa noche en particular, todo cambió. Me quedé atrapado en una reunión interminable y salí de la oficina mucho más tarde de lo habitual. El estacionamiento estaba aún más vacío que de costumbre, un silencio absoluto. Cuando me acerqué a mi coche, el hombre ya no estaba apoyado en la pared. Estaba al lado de mi coche. De pie. Mirándome. Me quedé parado por unos segundos, tratando de procesar lo que veía. Nunca lo había visto moverse, y ahora estaba allí, a pocos pasos de mí. El corazón comenzó a latir más rápido, una extraña sensación de alerta invadió mi cuerpo. Traté de fingir que no me incomodaba y seguí caminando hacia el coche, sujetando las llaves con fuerza. Presioné el botón para desbloquear las puertas y las luces intermitentes iluminaron su rostro por un instante. No tenía ninguna expresión. Ninguna arruga, ningún movimiento, ni siquiera parpadeaba. Su rostro era liso, casi artificial, pero al mismo tiempo llevaba una extraña aura de antigüedad. No era un rostro joven, pero tampoco parecía viejo de una forma normal. Era como mirar algo que no debía existir, algo que mi mente no podía procesar correctamente. Tragué saliva y traté de actuar con naturalidad. Abrí la puerta del coche, enfocándome en el tablero para evitar mirarlo por más tiempo. Pero antes de que pudiera entrar, él dio un paso al frente. Un paso silencioso, calculado, como si el suelo no existiera para él. El sonido de mis propios zapatos resonaba en el concreto, pero el suyo, nada. Como si estuviera flotando, pero sin realmente estarlo. El aire a mi alrededor se volvió más denso y la sensación de ser observado se intensificó. No era una observación común, como la de alguien mirando por curiosidad o desconfianza. Era como si estuviera siendo analizado a un nivel más profundo, como si él estuviera tratando de entender qué era yo. Mi respiración se volvió corta y el sudor empezó a resbalar por mi nuca. El estacionamiento, que ya de por sí era incómodo, ahora parecía un pozo de oscuridad sin salida. Necesitaba salir de allí. Intenté fingir que no estaba aterrorizado. Mantuve la cabeza baja, tiré mi mochila al asiento del copiloto y me preparé para entrar al coche. Pero entonces lo escuché. No un sonido común, ni un murmullo o un tosido, sino algo que jamás olvidaré. Fue un susurro seco, áspero, como el sonido de un papel viejo siendo arrugado. Y lo peor de todo, no pude entender lo que dijo. No era portugués, ni inglés. De hecho, ni siquiera sabía si era un idioma. Era un sonido que parecía provenir de dentro de mi cabeza, una vibración baja que se expandía por mi cráneo. Mi visión se nubló por un instante, como si el mundo a mi alrededor hubiera temblado por medio segundo. Y entonces, sin darme cuenta de cómo, ya estaba dentro del coche, con la puerta cerrada. Mis manos sudaban tanto que casi resbalaban del volante. Arranqué el coche en automático, ni siquiera recordando girar la llave. Mi único pensamiento era salir de allí. Pero cuando miré por el retrovisor, esperando verlo todavía ahí, parado, mi sangre se heló. El estacionamiento estaba vacío. Completamente vacío. El hombre, o lo que sea que fuera eso, simplemente desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Pero yo sabía que había estado. Podía sentirlo. El asiento del copiloto estaba mojado, como si alguien hubiera estado allí hace unos segundos. El olor en el coche también era diferente, no era sudor, ni moho. Era algo indescriptible, algo que me hizo querer vomitar.
Un olor antiguo, de algo olvidado, enterrado. Y fue allí cuando entendí que no importaba cuánto condujera, cuánto intentara huir. Él ya estaba conmigo. Aceleré sin mirar atrás, saliendo del estacionamiento a una velocidad que probablemente me hubiera costado una multa si hubiera habido alguien para verme. Mi cuerpo entero estaba tenso, como si algo aún me estuviera tocando, rodeándome. La ciudad parecía extrañamente silenciosa esa noche, las calles vacías, los semáforos parpadeando como si estuvieran a punto de fallar. Respiraba profundamente, tratando de convencerme de que todo eso había sido solo una alucinación, fruto del cansancio y las noches mal dormidas. Pero entonces, algo casi hizo que perdiera el control del coche. La radio, que siempre dejaba apagada, se encendió sola. El volumen estaba bajo, pero podía escuchar claramente, estática. No una estática normal, sino una frecuencia irregular, como si alguien intentara sintonizar un canal que no debería existir. Y, en medio de eso, por fracciones de segundo, escuché ese mismo susurro seco, proveniente de algún lugar que no era la radio. Mi piel se erizó por completo, y una ola de desesperación me invadió. Tenía que llegar a casa, tenía que estar en un lugar donde me sintiera seguro. Pero la verdad es que, en ese momento, lo único que sabía era que la seguridad ya no existía para mí. Miré por el retrovisor, esperando ver solo la calle vacía detrás de mí. Pero por un instante, un único segundo, él estaba allí. En el asiento trasero. No había movimiento, no había amenaza explícita. Solo su presencia, sólida e imposible, mirándome a través del reflejo del vidrio. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré el volante bruscamente, casi golpeando el bordillo, y cuando miré de nuevo, nada. Había desaparecido. Pero la sensación de que ya no estaba solo, de que algo había cruzado hacia mi mundo esa noche, nunca me abandonó. Llegué a casa con los nervios a flor de piel. Cerré todas las puertas, aseguré las ventanas y encendí todas las luces. Pero no sirvió de nada. El silencio dentro de mi apartamento parecía denso, casi palpable. El aire estaba diferente, pesado, como si algo invisible estuviera allí conmigo. Cada sombra parecía más oscura de lo normal, como si hubiera profundidades donde antes solo había esquina de pared. Tiré mi mochila al suelo y fui directo al baño. Necesitaba lavarme la cara, verme en el espejo y convencerme de que todo eso era solo cosa de mi cabeza. Pero cuando miré al espejo, me congelé. Mi reflejo estaba allí, exactamente como debía estar. Pero los ojos, algo estaba mal. Parecían desubicados, ligeramente fuera de lugar, como si no fueran los míos. Intenté parpadear, respirar profundo, alejarme, pero la imagen en el espejo tardó un milisegundo más en reaccionar. Fue imperceptible, pero lo vi. Mi propio reflejo había titubeado. Y una ola de náusea subió por mi pecho. Ya no era paranoia, ya no era cansancio. Algo había pasado conmigo esa noche. Y ahora, tal vez, estaba dentro de mí. Corrí lejos del espejo, tratando de ignorar el peso de esa idea. Fui a la habitación y me tiré en la cama, convenciéndome de que si simplemente dormía, todo volvería a la normalidad al día siguiente. Pero mientras mis ojos se cerraban, en el instante antes de que el sueño me venciera, escuché un susurro seco, proveniente de dentro de mi propia cabeza. Me desperté de un sobresalto, el corazón desbocado, el cuerpo cubierto de un sudor frío. Miré a mi alrededor, intentando ubicarme. Seguía siendo de noche. La habitación estaba sumida en una penumbra cortada apenas por la luz tenue del farol en la calle. Pero algo estaba mal. Lo sentía. No era solo un miedo irracional, una paranoia alimentada por lo que había sucedido horas antes. Era algo real, algo que oprimía el aire a mi alrededor. Mi cuerpo estaba rígido, como si algo invisible me sujetara en su lugar. Intenté moverme, pero mis músculos simplemente no respondían. ¿Parálisis del sueño? Tal vez. Pero entonces lo vi. En la esquina de la habitación, donde la oscuridad era más densa, algo se movió. Era una sombra alta, inmóvil, pero respiraba. No veía ojos, boca ni ningún rasgo humano, pero sabía que me estaba mirando.
Y entonces llegó el sonido. Ese mismo susurro seco, una vibración que parecía resonar dentro de mi cráneo. Mis oídos zumbaban y la sensación de algo reptando dentro de mi mente me hizo querer gritar. Pero no podía. Mi cuerpo seguía paralizado, mi respiración atrapada en la garganta. El tiempo se distorsionaba, cada segundo arrastrándose como si el aire se hubiera vuelto más denso. De alguna forma, supe que eso no era un sueño. Estaba despierto. Y algo estaba en mi habitación. El aire a mi alrededor se volvió aún más pesado, como si estuviera siendo drenado del ambiente. Imploraba por una bocanada completa de aire, pero aún no podía moverme. La sombra seguía allí, inmóvil, pero había algo en ella que me aterraba más que nada, la ausencia total de lógica. No se comportaba como algo físico, pero tampoco como una simple alucinación. Estaba ahí, observándome, sintiendo mi presencia. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a moverse. No caminaba, no reptaba, se deslizaba por la habitación, como si fuera parte del espacio mismo. Mi visión se nubló y, por primera vez en mi vida, sentí un miedo tan profundo que pensé que mi corazón se detendría. Fue entonces cuando algo cambió. Un recuerdo vino a mi mente, como un reflejo involuntario. Mi abuela solía decir que el miedo alimenta lo que habita en la oscuridad. Si lo dejas, entra, repetía siempre. Y en ese momento de desesperación, supe lo que tenía que hacer. Cerré los ojos con fuerza y traté, con todo lo que tenía, de recuperar el control de mi propio cuerpo. Mi mente gritaba que se diera al pavor, pero obligué a mis pulmones a respirar hondo, ignorando la sensación de algo apretándose a mi alrededor. Y entonces, en el segundo en que logré mover un solo dedo, la sombra simplemente desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Todo mi cuerpo temblaba cuando finalmente logré sentarme en la cama. La habitación parecía normal, pero la sensación de que algo seguía ahí no se desvaneció del todo. Me levanté con cuidado, las piernas temblorosas, y encendí todas las luces del departamento. Revisé cada rincón, abrí puertas, miré debajo de la cama, nada. Pero en el espejo del baño, donde horas antes había visto un reflejo extraño, había algo nuevo. En el cristal empañado, como si alguien hubiera pasado los dedos sobre la superficie, una única palabra temblaba en la frialdad del vidrio: despierto. Desde aquella noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Nunca volví a estar solo en la oscuridad sin sentir ese frío extraño arrastrándose por mi piel. Nunca volví a mirar un espejo sin el miedo irracional de ver algo que no debería estar ahí. Y lo peor, a veces, en plena noche, cuando el silencio se apodera de la habitación, aún lo escucho. Bajo, casi imperceptible. Aquel susurro seco, viniendo de algún lugar dentro de mí. Nunca fui de fiestas, pero en aquel entonces, en el último año de la preparatoria, mi vida giraba en torno a las pocas amistades que tenía. Fue Lucas quien tuvo la idea, hacer una fiesta en la vieja casa que pertenecía a su familia, una casona alejada de la ciudad, de esas que crujen con cada paso y parecen esconder secretos en cada rincón. La casa había sido de su bisabuelo, abandonada hacía años, y Lucas juraba que a nadie en su familia le importaba ese lugar. Llegamos allí al anochecer, cargando cajas de bebidas y botanas, listos para pasar un buen rato. Éramos un grupo pequeño, no más de 10 personas. La casa era enorme, con muebles antiguos cubiertos por sábanas y pasillos largos donde la luz titilaba de vez en cuando. Nadie hablaba mucho al respecto, pero era obvio que ese lugar nos ponía incómodos, como si estuviéramos invadiendo algo que no debíamos. La fiesta siguió su curso, el alcohol ayudando a disipar el ambiente extraño. Pusimos música a todo volumen, nos reímos de las bromas de Juan, que siempre exageraba, y recordamos viejas historias. Luis, uno de nuestros amigos más cercanos, era el más tranquilo del grupo. Siempre llevaba consigo un cuaderno donde anotaba cualquier idea que se le ocurriera, un hábito extraño para una fiesta, pero ya nos habíamos acostumbrado. En algún momento, dijo que iba al baño y se alejó. No le dimos importancia, pero el tiempo pasó y nadie notó su ausencia hasta que Ana comentó: ¿alguien ha visto a Luis?
Se fue al baño hace como media hora. Su comentario quedó flotando en el aire por unos segundos, hasta que todos nos miramos entre sí. El baño estaba en el pasillo de la izquierda, cerca de la cocina. Lo llamé por su nombre, esperando una respuesta, pero lo único que escuché fue silencio. Fui hasta la puerta del baño, que estaba entreabierta. La empujé con cuidado, sintiendo una extraña resistencia, como si el aire allí dentro fuera más denso. La luz parpadeaba ligeramente, un efecto que atribuía al cableado viejo. Pero el baño estaba vacío. Ni rastro de Luis. El lavabo estaba seco, la tapa del inodoro levantada, y lo único raro era el espejo empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha caliente, lo cual era imposible porque no había agua caliente en la casa. Sin embargo, lo que realmente me inquietó fue cuando regresé a la sala y vi su celular aún sobre la mesa, junto a su cuaderno. Luis jamás iba a ningún lado sin su celular. Tomé el cuaderno y pasé las páginas rápidamente. La última tenía algunas palabras garabateadas con prisa, pero eran ilegibles, como si su mano hubiera temblado al escribir. El desconcierto se convirtió en pánico cuando todos comenzamos a buscarlo y no encontramos nada. Revisamos cada rincón de esa casa, los cuartos, el ático, la cocina, incluso el sótano húmedo y mohoso al que nadie quería bajar. Gritamos su nombre hasta quedarnos afónicos. Nada. Ni un ruido, ni una señal de que siquiera hubiera salido del baño. La tensión crecía entre nosotros, y Lucas sugirió revisar las cámaras de seguridad. A pesar de ser una casa antigua, su abuelo había instalado un sistema años atrás. Subimos a un cuartito donde estaba el monitor y rebobinamos las imágenes. Fue entonces cuando la realidad se volvió aún más aterradora. En la pantalla vimos a Luis caminando con normalidad hasta el baño. Entró, cerró la puerta detrás de sí y entonces el video se congeló por unos segundos. Cuando volvió a la normalidad, la puerta seguía cerrada, pero Luis nunca salió. Esperamos, rebobinamos, pusimos cámara lenta, buscamos cualquier error en la grabación. Nada. Era como si el tiempo hubiera sido editado, recortado, pero sin cortes visibles. Ninguna anomalía, ningún fallo. Solo ese vacío absurdo. En la sala, la fiesta continuaba, la gente reía y conversaba, ajena al hecho de que uno de nosotros había desaparecido sin dejar rastro. Lucas golpeó la mesa con fuerza, maldiciendo algo sobre el sistema ser viejo. Pero aquello no era una falla técnica. Era real. Luis nunca salió del baño. Y ahora no estaba en ninguna parte. El silencio en el cuarto de monitoreo era sofocante. Ana se abrazaba a sí misma, temblando, mientras Juan, que siempre rompía la tensión con chistes malos, estaba inmóvil, con la mirada clavada en la pantalla. «Esto no tiene sentido», murmuró, su voz apenas audible. Pero la lógica ya no era una opción. Corrimos de vuelta al baño, esta vez con una urgencia diferente. Empujé la puerta con fuerza y entré, sintiendo el olor a humedad del ambiente cerrado. Pasé la mano por las paredes, abrí el gabinete bajo el lavabo, pateé el desagüe, empujé el espejo como si esperara encontrar una entrada secreta. Pero solo era un baño viejo y pequeño. Entonces algo me hizo detenerme. En la esquina del espejo, casi invisible bajo el vapor seco que empañaba el vidrio, había un símbolo garabateado. Las líneas eran torcidas, temblorosas, como los últimos trazos en el cuaderno de Luis. Me quedé mirando aquel símbolo por un momento, intentando descifrarlo. No era un dibujo obvio, ni una letra ni un número, sino algo casi orgánico, como si lo hubiera hecho alguien muerto de miedo. Llamé a los demás y Lucas fue el primero en acercarse. «¿Qué es esto?», susurró. Nadie supo responder. Juan sacó su celular para tomar una foto, pero la cámara simplemente no enfocaba la imagen. Cada vez que lo intentaba, la pantalla se oscurecía, como si algo estuviera interfiriendo. «Esto no está bien», murmuró Ana, y noté que sus manos temblaban. Un escalofrío recorrió mi espalda. A esas alturas, ya no se trataba de encontrar a Luis. Se trataba de salir de ahí lo antes posible. Pero salir no era tan fácil. El miedo nos hacía dudar y la incertidumbre era asfixiante.
Si Luis había desaparecido después de entrar a ese baño, ¿qué pasaría si intentábamos salir de la casa? ¿Acaso también dejaríamos de existir? Juan insistía en que nos fuéramos y llamáramos a la policía, pero Lucas dudaba. ¿Y si él todavía está aquí?, preguntó. Nadie tenía respuesta. Así que hicimos lo único que podíamos, aferrarnos a la lógica. Revisamos cada centímetro del baño, golpeamos las paredes para ver si eran huecas, buscamos cualquier indicio de una entrada oculta. Nada. Solo un baño viejo. Y Luis no estaba ahí. Pero de alguna forma, su presencia aún se sentía. Como si una parte de él hubiera quedado atrapada. Fue entonces cuando Lucas tuvo la idea de revisar el cuaderno de Luis otra vez. Corrimos a la sala y lo recogimos. Pasé las páginas con desesperación, buscando algo que tuviera sentido. Al principio, solo eran garabatos normales, ideas sueltas, anotaciones sin importancia. Pero las últimas páginas eran diferentes. Las palabras eran ilegibles, escritas con urgencia, casi con desesperación. Y en medio de todo eso, había algo que me heló la sangre. Entre los garabatos, un fragmento resaltaba, aunque incompleto: no mires el espejo. Miré a los demás, y por sus expresiones supe que todos habíamos entendido lo mismo. El espejo. Luis vio algo en el espejo. Algo que no debía. Algo que se lo llevó. Nunca volvimos a esa casa. Lucas contó todo a sus padres, pero nadie le creyó. Dijeron que era el alcohol, una alucinación colectiva, que Luis simplemente se había ido sin avisar. Pero ¿cómo alguien se va sin llevarse su celular, su cuaderno y sin aparecer en las cámaras? La policía investigó, registraron la casa, nos interrogaron, pero no encontraron nada. Luis nunca fue visto otra vez. Lo que me atormenta hasta hoy no es solo lo que pasó aquella noche, sino lo que ocurrió después. Meses después, una madrugada cualquiera, me desperté con el pecho oprimido. Fui a la cocina por agua y, al pasar frente al espejo de mi cuarto, mi corazón se detuvo. En la esquina inferior derecha, casi imperceptible, había un garabato. El mismo símbolo del baño de aquella casa. Me congelé. Agarré un trapo y lo froté hasta borrarlo, pero la verdad es que nunca volví a dormir tranquilo. A veces, sueño con Luis. Está en el baño, parado frente al espejo, mirándome. Y entonces susurra: no mires. Mi nombre es Martín y soy taxista en Guanajuato desde hace más de 15 años. Siempre me ha gustado mi trabajo, he conocido todo tipo de personas, escuchado historias increíbles y, a veces, algunas que me ponían los pelos de punta. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para aquella noche. Esto ocurrió a principios de 2019, a finales de enero. Lo recuerdo bien porque hacía un frío terrible y ese mes fue especialmente malo para conseguir pasajeros. Así que, cuando un hombre me hizo señas en la esquina de la Plaza de la Paz, ofreciéndome el doble de la tarifa para llevarlo a una comunidad alejada, ni siquiera lo pensé. Acepté sin dudarlo. El tipo subió al auto sin decir una palabra, llevaba un abrigo grueso, la capucha cubriéndole parte del rostro y una mochila que parecía bastante pesada. No me miró en ningún momento, solo dijo el nombre de un lugar del que nunca había oído hablar. Salimos de la ciudad y tomamos la carretera sinuosa rumbo a las montañas. Durante el trayecto intenté entablar conversación, preguntarle si vivía por ahí, pero solo me respondía con monosílabos. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera ese malestar en el pecho, esa sensación de que algo no estaba bien. El GPS indicaba que el destino estaba más allá de cualquier camino asfaltado, lo que significaba que en algún momento tendríamos que tomar un sendero de tierra. Y así fue. El hombre me indicó que girara en una vereda estrecha y accidentada, apenas lo suficientemente ancha para el taxi. Quise negarme, decir que no valía la pena, pero la forma en que me miró por el retrovisor me hizo tragar saliva y seguir conduciendo. El sendero parecía interminable. La maleza crecía descontrolada a ambos lados y las ramas de los árboles rozaban el auto, como si intentaran evitar que avanzáramos. El silencio era absoluto,
solo interrumpido por el sonido de los neumáticos triturando la tierra y las piedras. Ya me estaba arrepintiendo de haber aceptado esa carrera, pero no había espacio para dar la vuelta. Entonces, de la nada, el pasajero dijo, «Es aquí». Señaló un tramo del camino donde solo había oscuridad. Detuve el auto y él bajó sin decir nada, sin pagar, sin mirar atrás. Solo tomó su mochila y caminó hacia la nada, desapareciendo entre las sombras. Me quedé ahí unos segundos, tratando de entender qué demonios acababa de pasar. Mi instinto me gritaba que me fuera de inmediato, pero por alguna razón que hasta el día de hoy no puedo explicar, me quedé. Miré a mi alrededor y, con la luz de los faros, distinguí algo más adelante. Parecía un campamento, algunas tiendas de campaña destrozadas, trozos de lona rasgados por el viento. Y entonces noté el detalle que hizo que mi corazón se detuviera, había manchas oscuras esparcidas por el suelo y en las tiendas. Algo estaba muy mal. Mi cuerpo se enfrió, la boca se me secó. De repente, sentí que alguien me observaba. Y entonces, un ruido. Un crujido seco, como una rama partiéndose bajo un pie pesado. Mi pecho se contrajo. No era el viento. Alguien estaba allí conmigo. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Giré lentamente hacia el sonido, esperando ver algún animal, tal vez un coyote. Pero lo que vi, había siluetas entre los árboles, sombras moviéndose en silencio, como depredadores acechando a su presa. Fue en ese momento cuando entendí, no debería estar allí. En un reflejo, corrí hacia el auto y giré la llave con la mano temblorosa. El motor tosió 1, 2 veces. En el retrovisor vi algo aún peor, 3 hombres emergieron de la oscuridad, armados, marchando hacia mí. Mi cuerpo entró en modo automático. Pisé el acelerador sin mirar atrás, sintiendo los neumáticos patinar en la tierra antes de agarrar tracción. El coche se lanzó por el camino angosto, sacudiéndose como si fuera a desarmarse en cualquier momento. Los faros iluminaban las curvas cerradas, revelando solo pequeños tramos del sendero. Mi único pensamiento era salir de allí con vida. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, los disparos resonaron en el bosque. El cristal trasero estalló y me agaché instintivamente, aferrándome al volante con fuerza. El coche derrapó, saliéndose del sendero y metiéndose entre los arbustos. Intenté recuperar el control, pero sentí un golpe fuerte en el costado. Alguien había golpeado el auto. O choqué contra algo. De cualquier forma, estaba atrapado. El motor seguía rugiendo, pero el coche no se movía. Intenté meter reversa, pisé a fondo el acelerador, pero solo escuché un ruido seco, un chasquido metálico en el eje delantero. Se rompió. Mi taxi estaba muerto. El silencio volvió, solo interrumpido por el sonido de pasos acercándose. Sabía que si me quedaba allí, era mi fin. Mis dedos temblaban mientras intentaba abrir la puerta. La manija se sintió más pesada que nunca. Cuando por fin logré empujarla, el sonido del auto destrabándose resonó como un disparo en la oscuridad. Salí y empecé a correr. Corrí sin mirar atrás, sin saber hacia dónde iba, solo guiado por el instinto desesperado de supervivencia. La maleza era densa, las ramas cortaban mi piel y las raíces traicioneras intentaban hacerme caer. Pero el miedo me mantenía en pie. Cada hoja seca aplastada bajo mis pies sonaba como una explosión, delatando mi posición. Los hombres gritaban órdenes entre ellos, sus voces cortaban el aire como navajas. «Atrápenlo», rugió alguien, y el sonido de las botas golpeando el suelo se intensificó. Los oí acercarse, pisadas pesadas quebrando ramas secas. Cada segundo era una pesadilla interminable. Mis piernas ardían, el aire me rasgaba la garganta, pero seguí corriendo. El pánico me invadió cuando vi un destello de luz al frente. La carretera. Me lancé hacia adelante, tropezando, cayendo de rodillas en el asfalto. En ese mismo instante, unos faros explotaron en mi visión. Un coche venía a gran velocidad y el reflejo iluminó mi rostro cubierto de sudor y tierra. Sin pensar, levanté los brazos y grité con una voz ronca y entrecortada. El vehículo frenó en seco, los neumáticos chillando.
Se abrieron las puertas y voces resonaron en la oscuridad. Fue entonces cuando me di cuenta de que era una patrulla de policía. Los oficiales salieron con sus armas en alto, gritándome que me tirara al suelo. Mi cuerpo estaba en shock, mis piernas temblaban tanto que apenas podía obedecer. ¡Ayúdenme! Me persiguen, grité, señalando la oscuridad del bosque. En ese instante, oímos crujidos de ramas. Los oficiales se giraron rápidamente, apuntando sus linternas y armas hacia la negrura. Silencio. Un silencio profundo y sofocante se apoderó del lugar. Los segundos se arrastraron como horas. Y entonces, un disparo retumbó. Uno de los policías disparó contra algo que se movía entre los árboles. La radio en la patrulla crepitó, voces pidiendo refuerzos. «¿Hay alguien aquí?», gritó uno de los oficiales al comunicador. Pero cuando la luz de la linterna iluminó el borde del sendero, ya no había nada. Un policía me agarró del brazo y prácticamente me arrojó dentro de la patrulla. El otro se quedó de guardia, escaneando la zona con la linterna mientras el conductor pisaba el acelerador, saliendo de allí como si hubiéramos visto al mismísimo diablo. Apenas podía respirar. El sudor frío resbalaba por mi espalda, mezclándose con el polvo y el olor a maleza. Mis ojos estaban fijos en el retrovisor, esperando ver aquellas sombras aparecer en la carretera y venir por nosotros. Pero no pasó nada. Solo la carretera vacía despegándose ante nosotros, con la ciudad de Guanajuato brillando a lo lejos, como una promesa de seguridad. «¿Qué diablos te pasó, amigo?», preguntó uno de los policías. Intenté responder, pero mi boca estaba seca. Ni siquiera yo sabía bien qué había sucedido. Solo sabía que había salido vivo de milagro. Llegamos a la comisaría y me llevaron a una sala para dar mi declaración. Me dieron un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que casi lo derramé. Los policías se miraban entre ellos mientras les contaba todo, desde el hombre extraño que tomó mi taxi hasta el campamento abandonado. Sabía que sonaba como una locura, pero la suciedad en mi ropa y los cortes en mi rostro demostraban que no estaba inventando nada. Anotaron cada detalle y realizaron algunas llamadas. Un grupo fue enviado al lugar esa misma noche, pero cuando regresaron, dijeron que no había nada ahí. Ni campamento, ni tiendas de campaña, ni rastros de sangre. Solo mi auto, abandonado y destrozado en medio del sendero. Como si todo hubiera sido borrado de la existencia. Días después, fui a recoger mi taxi al depósito de la comisaría. El capó estaba abollado, los vidrios estallados y la carrocería llena de marcas de bala. Era la única prueba de que no lo había imaginado todo. Pero lo que más me atormentaba era el hecho de que nunca descubrieron nada sobre aquel pasajero ni sobre lo que pasó en ese campamento. Ningún rastro, ninguna explicación. Salí con vida de ese camino, pero una parte de mí nunca salió del todo. Hasta el día de hoy, cuando conduzco de noche y veo a alguien parado al borde de la carretera, un escalofrío recorre mi espalda. ¿Por qué? ¿Y si algún día, aquella sombra vuelve a llamarme? Siempre fui del tipo que adoraba viajar con amigos, coleccionar historias locas y buscar experiencias auténticas. En octubre de 2019, decidimos ir a Guanajuato durante el Festival Cervantino. Éramos 4, yo, Diego, Laura y Camila. Todos apasionados por la cultura, la comida y, por supuesto, una buena fiesta. Llegamos en coche después de un viaje largo pero emocionante. La ciudad estaba llena de vida, música y presentaciones callejeras. Todo parecía perfecto hasta que llegamos a nuestro alojamiento. Habíamos reservado un lugar llamado la Casa de Los Ángeles, una posada encantadora que encontramos en internet. Por las fotos, tenía ese aire rústico y lleno de historia. Pero en cuanto pusimos un pie dentro, sentí algo extraño. El aire estaba denso, como si el tiempo ahí no fluyera de la misma manera. La recepcionista era una anciana de ojos pequeños y expresión severa. Nos recibió de manera demasiado formal, como si estuviéramos entrando en un contrato sin saberlo. No había otros huéspedes, solo nosotros. Nuestra habitación estaba al final del pasillo y el suelo de madera crujía con cada paso.
La primera noche escuchamos ruidos provenientes del piso de abajo, parecía que alguien arrastraba muebles. Pero cuando bajamos a revisar, todo estaba intacto. Regresamos a la habitación riendo, diciendo que solo era nuestra imaginación. Pero entonces, alrededor de las 3 de la mañana, algo sucedió. Camila, que dormía en la cama junto a la mía, despertó gritando. Dijo que había escuchado a alguien susurrar su nombre muy cerca de su oído. Intentamos calmarla, diciéndole que solo era un sueño. A la mañana siguiente, tratamos de olvidar la extraña noche y disfrutar del festival. La ciudad era increíble, llena de callejones estrechos, casas coloridas y presentaciones de teatro al aire libre. Pero en el fondo, algo seguía incomodándome. Antes de salir, noté que la recepcionista nos observaba de una forma extraña, como si contara cada uno de nuestros pasos. En el desayuno, Diego intentó romper el ambiente raro hablando con ella. Le preguntó cuánto tiempo llevaba la posada en funcionamiento. Ella sonrió y dijo, mucho más tiempo del que pueden imaginar. Nos reímos, sin saber si era una broma o no. Pero después, mientras explorábamos la ciudad, Camila mencionó algo que me heló la sangre. Había soñado con una habitación oscura donde alguien susurraba frases incomprensibles. Cuando intentó moverse, sintió manos invisibles sujetando sus muñecas. Lo que nos inquietó aún más fue que, esa misma noche, Laura también soñó con voces. Solo que, según ella, las voces parecían estar leyendo. Al final del día, regresamos a la posada agotados pero intrigados. Mientras Diego se duchaba y Laura dormía, Camila y yo decidimos explorar un poco más. Los pasillos parecían más largos que en la mañana, como si la casa se hubiera expandido. Fue entonces cuando encontramos una puerta entreabierta, una que no recordábamos haber visto antes. Dentro, había una pequeña estantería con algunos libros antiguos y un diario cubierto de polvo. La tapa de cuero estaba desgastada y el nombre del autor casi ilegible. Hojeamos las páginas y lo que leímos hizo que mi estómago se revolviera. Eran anotaciones de alguien que se había hospedado ahí antes. La persona describía exactamente lo mismo que habíamos sentido: susurros, sueños perturbadores, la sensación de ser observado. Pero lo peor fue la última anotación: no me dejarán salir. Si alguien encuentra esto, por favor, no cometa el mismo error que yo. Soltamos el diario y salimos de la habitación a toda prisa, sin mirar atrás. Algo estaba muy mal en esa posada. Cuando le contamos a Diego y Laura lo que habíamos encontrado, primero se rieron, creyendo que era solo una estrategia de marketing para asustar a los huéspedes. Pero a medida que describíamos las anotaciones, su risa desapareció. Laura se puso pálida. Había soñado con alguien murmurando exactamente esas palabras: no me dejarán salir. Eso fue suficiente para decidir que nos iríamos a la mañana siguiente. Pero esa misma noche, la situación empeoró. Eran casi las 3 de la mañana cuando me despertó un sonido que raspaba contra la pared de nuestra habitación. Un sonido seco, repetitivo. Miré a un lado y vi a Camila despierta, con los ojos abiertos de par en par, llena de terror. ¿Lo estás escuchando?, susurró. Antes de que pudiera responder, Diego se incorporó de repente en la cama. Estaba empapado en sudor y respiraba con dificultad. Había alguien parado en la puerta, dijo con voz débil. Miramos hacia la entrada de la habitación, pero la puerta seguía cerrada. Sin embargo, algo había cambiado. Una sombra oscura se extendía por el zócalo, como si algo estuviera arrastrándose del otro lado. No esperé a descubrir qué era. Me levanté de un salto y encendí la luz. El sonido se detuvo. La sombra desapareció. Pero entonces, escuchamos otro ruido. Provenía del pasillo. Pasos. Lentamente, alejándose. En ese momento, ya no quedaban dudas, necesitábamos salir de ahí lo antes posible. Diego, aún visiblemente alterado, insistió en que era solo un truco de nuestra mente, un juego de luces y sombras. Pero nadie podía creer realmente en eso. No después de todo lo que habíamos sentido. Decidimos que recogeríamos nuestras cosas y nos iríamos antes del amanecer.
Pero cuando comenzamos a empacar, nos dimos cuenta de que algo extraño había sucedido. La habitación se veía diferente, como si hubiera encogido unos centímetros. El armario que antes estaba junto a la ventana ahora estaba pegado a la pared y el papel tapiz parecía levemente arrugado. Fue entonces cuando Laura notó algo aún más inquietante. En el zócalo había una fila de clavos, como si alguien hubiera sellado algo ahí. Algo dentro de la pared. Con las manos temblorosas, Diego sacó una navaja y trató de forzar una de las tablas. Después de unos segundos de esfuerzo, se dio con un crujido seco. Lo que vimos detrás de esa pared me revolvió el estómago al instante. Era un espacio angosto, casi como un nicho oculto, y dentro había algo que parecía ropa. Pero no ropa común. Eran prendas viejas, rasgadas, algunas con manchas oscuras que no queríamos identificar. Y entre esos trozos de tela enmohecidos, había más diarios. Tomé uno, sintiendo que la garganta se me cerraba por el puro terror. El nombre en la primera página pertenecía a una mujer que supuestamente había desaparecido en Guanajuato hacía más de 20 años. Pasé las páginas con dedos temblorosos y encontré una frase escrita que me heló la sangre. Me obligaron a quedarme. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Eso fue suficiente. Agarramos nuestras mochilas y salimos disparados de la habitación sin mirar atrás. El pasillo se veía más oscuro que antes, como si las lámparas estuvieran perdiendo intensidad. A cada paso, el silencio se volvía más denso, como si la casa estuviera observándonos. Cuando llegamos a la recepción, la señora que nos había recibido no estaba. El mostrador estaba vacío, pero había algo inquietante en el ambiente. Entonces, Diego intentó abrir la puerta principal y se dio cuenta de que no se movía. No estaba cerrada con llave ni atascada. Era como si formara parte de la estructura misma de la posada. El pánico se apoderó de nosotros. Probamos ventanas, otras puertas, cualquier salida. Todo estaba bloqueado. Fue entonces cuando Camila señaló una esquina de la recepción. La pared tenía una grieta, como si alguien hubiera cubierto algo a toda prisa. Sin pensarlo dos veces, tomamos una de las sillas y comenzamos a golpear la grieta. Con cada golpe, más pedazos del revoque se desprendían, revelando una abertura oscura. El olor que salió de ahí era indescriptible, una mezcla de humedad, podredumbre y óxido. Cuando finalmente abrimos un hueco lo suficientemente grande para ver dentro, mi corazón se detuvo. Había restos humanos. Huesos, ropa vieja, incluso un par de lentes cubiertos de polvo. Una fosa improvisada dentro de la misma posada. Y antes de que pudiéramos procesar el horror de lo que acabábamos de descubrir, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Un arrastrar de pies. Me giré y vi a la recepcionista. Pero algo en ella había cambiado. Su sonrisa era demasiado amplia y sus ojos estaban vacíos. ¿Ya lo entendieron?, dijo con voz suave, casi amable. Nadie se va sin pagar la deuda de la casa. No hizo falta que nos dijéramos nada. En cuanto ella dio el primer paso hacia nosotros, corrimos. Diego fue el primero en atravesar el hueco que habíamos abierto en la pared. Camila le siguió, luego Laura. Cuando llegó mi turno, sentí algo frío y huesudo agarrando mi tobillo. Pateé con todas mis fuerzas y me arrastré por la abertura sin atreverme a mirar atrás. Caímos del otro lado, en un callejón oscuro detrás de la posada. No sabíamos hacia dónde correr, así que solo seguimos adelante, alejándonos de ese lugar lo más rápido posible. No nos detuvimos hasta llegar al centro del pueblo, sin aliento, temblando de pies a cabeza. A la mañana siguiente, volvimos al sitio con la policía. Pero lo que encontramos nos dejó aún más perturbados. La posada simplemente no estaba ahí. En el lugar donde debía estar la casa de Los Ángeles, solo había un terreno abandonado, cercado con cintas de precaución. Uno de los policías nos miró con una expresión extraña y dijo que ese sitio había estado cerrado durante años, tras una serie de desapariciones inexplicables. Pero nosotros habíamos estado allí. Dormimos allí. Sentimos la casa a nuestro alrededor. Nadie creyó nuestra historia. Y, sinceramente, ni siquiera nosotros sabemos cómo explicarlo.
pero hay algo que sigue persiguiéndome. Cuando volvimos a casa, descubrí que, de alguna manera, aquel viejo diario estaba en mi mochila. Y la última página, que antes estaba en blanco, ahora tenía una nueva anotación. Solo 3 palabras, escritas con una caligrafía temblorosa. Volverán muy pronto.